La sociedad humana es tan diversa y compleja como las personas que la componen. Algunas sobresalen por sus dotes físicas, otras por su intelecto, otras por sus habilidades en el arte, la ciencia, el trabajo creador, el comercio o el cuidado de sus semejantes. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen limitaciones o deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. No obstante, esto no significa que estas personas no puedan ejercer todos sus derechos ciudadanos y sobre todo luchar por alcanzar una vida digna y feliz. Las instituciones que representan a las personas con discapacidad mantienen relaciones de trabajo y cooperación con muchas otras organizaciones de Cuba y el mundo. La realización de proyectos conjuntos, el intercambio profesional y las subvenciones para adquirir tecnologías de asistencia se cuentan entre las prestaciones comúnmente ventajosas. Para conocer, apoyar e intercambiar con personas discapacitadas cubanas y sus asociaciones, apareció en la provincia de Granma un proyecto liderado por la doctora en ciencias Rosie Smith, quien se desempeña como profesora de la Universidad de Montfort en el Reino Unido. El proyecto, en el que también se inserta la Sheffield Hallam University y la Universidad de Granma, lleva como nombre Culturas de Participación para el Desarrollo Equitativo en Cuba y en el Reino Unido. Yo me llamo Rosie Smith, doctora Rosie Smith de la Universidad de Montfort, que es una universidad británica que queda en la ciudad de Leicester. Y llevo como 15 años estudiando a Cuba, mayormente su sistema educativo, pero más recientemente yo tengo un trabajo en mi universidad, estudios educacionales, más o menos las ciencias sociales de la educación, y a mí me toca dar clases sobre todo que tiene que ver con la discapacidad, con dificultades en aprendizaje, de la neurodiversidad. Entonces, ese proyecto ahora une mis dos intereses, el sistema educativo y sistemas de participación que existen en Cuba y mi propia experiencia como profesora de todo lo que tiene que ver con la discapacidad. En todo el mundo existe personas en situación de discapacidad, en todo el mundo existen las mismas barreras, presiones, eso. Pero lo único, lo especial de Cuba es que existe a una manera más amplia sistemas de participación que no existen en ningún otro país. Entonces hay una cultura de voluntad, de participación, que en el mismo momento es bien a veces formalizado, sistemizado, pero también que surge de la base, que hay organizaciones participativas que existen en cada municipio, pero en cada barrio, en cada cuadro. Y ese es algo que no existe en otro país. Y en cuanto a la discapacidad, se puede ver eso en las asociaciones que existen para la autodefensa de personas que están en situación de discapacidad. En Cuba existen organizaciones especiales que representan y velan por los intereses de las personas con discapacidad y luchan por su integración social sin discriminaciones. De hecho, tanto la Constitución de la República como otros cuerpos legales respaldan estos intereses. Mi nombre es Hidael Tamayo Arias, soy el presidente provincial de la Asociación de Ciegos acá en Granma. Tengo 50 años, nací el 23 de julio de 1973 y bueno, tengo mi discapacidad desde mi propio
nacimiento. Por eso me siento enteramente identificado con nuestra asociación. La Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales, conocida por sus siglas ANSI, es una institución no gubernamental de carácter nacional que aglutina a las personas ciegas y con baja visión de todo el país con el fin de lograr su más plena inclusión social, así como desarrollar entre la ciudadanía y las instituciones de la mayor de las Antillas una alta comprensión y cultura sobre la mencionada discapacidad. La ANSI se funda en Cuba el 19 de julio de 1975 y luego comienza todo un proceso de reorganizar a las personas con discapacidad visual en todo el país, y es precisamente 3 años después, el 1 de julio de 1978, que se funda la ANSI en nuestra provincia. Ahí comenzó también todo el quehacer de nuestra asociación a nivel de municipios para poco a poco ir creando las filiales municipales hasta que ya en 1983 se fundaron los 13 municipios, las filiales en los 13 municipios. Desde la segunda mitad del siglo XIX, ya en Cuba se daban pasos para mejorar las condiciones de la población invidente. Fue así como surgieron escuelas y fundaciones con tal propósito, ninguna de ellas exenta de tropiezos, pero a partir de 1959, con el triunfo de la revolución liderada por el comandante Fidel Castro Ruz, la situación cambió en gran medida. Decirles que bueno, desde la fundación de nuestra asociación hemos tenido el apoyo de diversos organismos que se vinculan directamente con la labor que realizamos. Primeramente, déjenme explicarle que nosotros tenemos una estructura que se divide en el nivel nacional, donde existe la Asamblea Nacional de la Asociación, el Consejo Nacional y su ejecutivo a ese nivel. A nivel provincial tiene la misma estructura, la Asamblea Provincial, el Consejo Provincial y nuestro Ejecutivo Provincial. Y a nivel de municipio, bueno, pues está la Asamblea Municipal y los ejecutivos municipales. El objetivo fundamental de esta organización cubana es la de lograr la incorporación de los invidentes a la vida social, lo que se pretende a partir de la rehabilitación integral del individuo. De ahí que en los planes de la ANSI a todas las instancias aparezcan la incorporación al trabajo y a la educación, así como la práctica de diversas disciplinas deportivas, el acceso a la cultura y a la recreación. Contamos con 9 esferas de trabajo fundamentalmente, que son las que se vinculan directamente con los asociados y que tienen que ver con precisamente los objetivos del ANSI, que el objetivo fundamental nuestro es aglutinar a las personas con discapacidad visual para lograr la comprensión y la más y la fundamental ayuda del Estado, de la sociedad y los organismos en función de la plena inclusión de las personas con discapacidad. En el cumplimiento de ese objetivo fundamental, nuestra misión es organizarle actividades de todo índole a las personas con discapacidad visual para lograr que con sus potencialidades y las que la asociación puede ir creando en ellos, pues entonces tengan una plena inclusión social. Y nuestras 9 esferas de trabajo se vinculan precisamente con esas características que tiene la asociación. La Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales desde sus inicios se propuso adoptar una estructura que le permitiera llegar hasta todas las personas con discapacidad visual, independientemente del lugar donde se encontrara. Tenemos una secretaría que atiende la rehabilitación y el empleo,
una secretaría que atiende cultura, una secretaría que atiende educación, una que atiende deporte, otra que atiende organización, sordo-ciego, las 3 comisiones de trabajo, los jóvenes, la mujer y la tercera edad, y también lo del presidente y la atención social, que es directamente relacionada con el aseguramiento de las actividades y de las necesidades que nos plantean nuestros asociados. Durante mucho tiempo existió en Cuba solo una escuela para niños con ceguera o baja visión, cuya matrícula, como es de suponer, no cubría ni remotamente la necesidad existente en todo el país. El panorama actual es bien distinto, pues en todas las provincias existen escuelas especiales que permiten la incorporación de todos los invidentes que requieren de sus servicios, con lo que se cubre toda la enseñanza primaria y en parte secundaria. Nosotros tenemos una característica peculiar de funcionamiento. O sea, dadas esas 9 esferas de trabajo, entonces nuestra estructura también tiene un representante de cada una de esas secretarías. Entonces, de manera mensual, nos reunimos, o sea, se reúnen los ejecutivos, incluyendo el Ejecutivo Provincial, y trazamos las actividades que vamos a desarrollar durante el mes, a la vez que evaluamos cómo han transcurrido las actividades del mes anterior. Entonces, de esa manera, vinculamos la asociación con los organismos que nos atienden. Porque, por ejemplo, cuando nos programamos una actividad cultural, bueno, pues inmediatamente el representante nuestro, que tiene que ver con cultura, tiene que organizar esa actividad en relación con las instituciones culturales. El que atiende el deporte, con el INDER, y así sucesivamente en cada una de las esferas de trabajo. Históricamente, las personas con discapacidad visual se han sentido muy inclinadas por el arte, teniendo especial lugar la música y la literatura. La existencia de la ANSI como elemento de incorporación social ha hecho posible la participación activa de sus miembros en estas ramas tan importantes del quehacer humano. Afortunadamente para nosotros, bueno, tenemos esos organismos que ya hemos hecho mención, el INDER Cultura, además de otros que se desvinculan directamente con la asociación, como es el caso de salud, como es el caso de la UJC, la Federación, como tenemos también el caso de transporte y las comunicaciones en los últimos tiempos, también el tema de Texas, además de la Dirección de Justicia y otras entidades que también tienen un vínculo, pero no tan directo con nosotros. La Dirección de Trabajo, que es nuestro órgano rector, y el gobierno, que realmente es el que se encarga de apoyarnos desde el punto de vista estadual de todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar. ANSI, 2 golpes de voz, tarde de una lluvia breve. Actualmente se organizan festivales que incluyen especialidades como la literatura, el teatro, la danza y la música. La asociación ha servido también de vínculo para que los aficionados cubanos participen en certámenes convocados por organizaciones extranjeras de personas con discapacidad, donde son varios los lauros que se han obtenido. Siempre todas estas actividades van en relación a lograr la más plena inclusión de las personas con discapacidad visual. Nosotros tenemos un fuerte movimiento artístico con concursos que todos los años ya mantenemos una estabilidad en relación con el Centro Provincial de Casas de Cultura, y también tenemos un fuerte movimiento literario con actividades literarias que culminan incluso anualmente en un taller provincial, al igual que los festivales que desarrollamos anualmente. Y nuestros artistas aficionados tienen renombre hasta a nivel internacional. También logramos una alta vinculación con educación.
Hoy tenemos muchísimos estudiantes que están vinculados a diversos niveles de enseñanza y muchísimos graduados, personas con discapacidad visual, incluso ciegos, graduados a nivel de la universidad, que son profesionales hoy en distintos organismos. Tenemos una amalgama de personas con discapacidad que elaboran en salud pública, por ejemplo, que es uno de los organismos que más personas con discapacidad acoge laboralmente. También en el INDER, como profesores de educación física, muchas personas con discapacidad que se han logrado licenciar en cultura física. También tenemos varios abogados, fiscales, que realmente el Ministerio de Justicia, los bufetes colectivos, son lugares donde usted puede encontrar sin temor alguno personas ciegas desarrollándose en el mundo de la legislación y de la abogacía. Y así, por solo citarle algunos ejemplos, tenemos muchísimos lugares donde las personas ciegas han desarrollado habilidades y han demostrado potencialidades que es un asombro para las personas que no tienen una discapacidad aparente, y que con eso logramos que la asociación y sobre todo las personas con discapacidad tengan una imagen a nivel social, un reconocimiento por parte de la sociedad y sus colectivos laborales, que para nosotros eso es otro de los orgullos que podemos mostrar hoy en día. La ANSI ha contribuido extraordinariamente en la transformación y divulgación de la nueva imagen del ciego en Cuba. En el pasado se le asociaba con la mendicidad, el llamado artista del pueblo que canturreaba en el ómnibus o simplemente sentado en un sillón frente a la radio. La imagen de hoy es bien distinta. La asociación también cuenta con una comisión científica muy vinculada a los temas investigativos. Todos los años nosotros también convocamos a un concurso investigativo. Tenemos el concurso de historia, vinculado con la historia de la asociación en cada uno de los municipios, donde hay muchísimas personas que se relacionan con la investigación. Eso es un evento científico que desarrollamos directamente vinculado con la universidad y con la Asociación de Pedagogos acá en Granma. Tenemos nuestro simposio provincial de rehabilitación, donde se muestran trabajos de diversos organismos y de las propias personas con discapacidad vinculados con la inclusión social de las personas con discapacidad o de trabajos que permitan la inclusión social de personas con discapacidad. Eso es otro de las muestras que nosotros tenemos acá en la provincia de nuestra comisión científica, y que son los integrantes de esta comisión profesionales que realmente le ponen corazón y vida al desarrollo científico de nuestra asociación, porque por ahí también trabajamos algunas aristas que nos apoyan en cómo lograr mejores cosas para la ANSI, porque sin duda nosotros estamos buscando que la calidad de vida de las personas con discapacidad dependa también de cómo seamos capaces de demostrar cómo vamos en relación a que ellos se vinculen con la ciencia, que es lo fundamental que tenemos hoy en día. Las limitaciones que afligen a las personas con discapacidad tienen un impacto no solo en su movilidad y desempeño en el espacio físico, sino que también pueden afectar su estado psicológico. Es por ello que los programas y estrategias para la atención a las personas con discapacidad tienen en común un fuerte basamento metodológico sustentado en investigaciones de diversas ciencias y en el empleo de tecnologías especializadas. Yo creo que a nivel de sociedad, la ANSI tiene una gran repercusión, un gran reconocimiento tanto en la provincia como en el país, porque nosotros hemos logrado que a través de todas estas actividades y de las muestras que cada vez son mayores de las posibilidades que tienen las personas con discapacidad, la sociedad llegue
a reconocer la discapacidad hoy en día como un elemento que no es limitante para la persona con discapacidad. Quizás la ceguera, el ser una persona ciega, sea una de las grandes barreras que todavía hoy hay que trabajar con mayor profundidad a nivel de sociedad, que vean a la persona ciega como una persona útil, como una persona que contribuye. Pero nosotros hemos estado logrando que esas personas ciegas, que de una manera u otra, el que no está laborando, pero realiza alguna tarea, alguna actividad que la relacione con la comunidad, eso sea también una imagen positiva para la persona con discapacidad visual y que vaya recibiendo un reconocimiento, porque es realmente una limitante, una barrera, saber que es una persona ciega, pero que nosotros hemos demostrado de que las potencialidades que tenemos las personas con discapacidad visual llegan más allá de la propia paternización que pueda ponernos la sociedad hoy en día. La conexión de los saberes nacidos de la psicología, la pedagogía, las ciencias médicas y las terapias de rehabilitación con la informática o las neurociencias contribuye al diseño de programas integrales orientados hacia el desarrollo de habilidades adaptativas que permitan a las personas en situación de discapacidad poder, por ejemplo, cumplir con los requerimientos del sistema educacional, tener acceso al deporte, la cultura y a fuentes de empleo adecuadas. Tenemos en nuestro haber como asociación que recibimos el premio de la UNESCO en 1983 precisamente por la alfabetización en braille de todas las personas con discapacidad visual. Y sobre todo, muchísimas actividades vinculadas con el tema de escaladas al Pico Turquino, o sea, la elevación más alta de Cuba, que desde el inicio de la fundación de nuestra asociación fue una de las aspiraciones de las personas ciegas y uno de los logros que también mostramos a nivel de país y a nivel internacional desde acá de Granma, porque como saben, Granma comparte precisamente esa altura con la hermana provincia de Santiago de Cuba, y eso fue uno de los logros fundamentales que también tuvimos en esa etapa, en esa primera etapa. La Asociación Nacional de Sordos de Cuba, conocida como ANSOT, es una organización no gubernamental de carácter permanente con personalidad jurídica y económica propia. La misma fue constituida el 3 de enero de 1978 por un grupo de personas sordas. Está reconocida oficialmente por el Ministerio de Justicia de la República de Cuba, conforme a la Ley 54, relacionada a las asociaciones. Yo me llamo Elisa Marrero Pérez, nací el 3 de diciembre de 1960. En estos momentos estoy ejerciendo el cargo como presidenta provincial de la ANSOT, o sea, de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, en la provincia de Granma. La misión de la ANSOT es representar a la comunidad sorda de la mayor isla antillana, siempre trabajando por una mayor integración a la sociedad y contribuyendo a elevar su calidad de vida, sirviendo como mediador con las instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y de masas en la materialización de los anhelos, intereses y necesidades de sus miembros. Nuestra provincia se fundó el 27 de octubre de 1987 y se efectuó el acto de apertura el 12 de diciembre de ese mismo año. Está estructurada por los siguientes niveles: nivel nacional, nivel provincial y nivel municipal. Se rige por la Ley 54 de las asociaciones y su reglamento, y que cuenta con un estatus jurídico que norma las relaciones y conductas que deben cumplir sus asociados, sus deberes y derechos como miembros de la asociación. Varios son los objetivos que se plantea la Asociación Nacional de Sordos de Cuba. Entre ellos se encuentran el de luchar porque sus miembros
se integren a la sociedad cubana con igualdad de derechos, deberes, condiciones y oportunidades. Figura también la pretensión de fomentar el interés por el estudio, el trabajo, el amor a la patria y así lograr el uso adecuado de su tiempo libre, elevando la participación de sus miembros en actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas. Funciona con diferentes órganos colegiados y con estructuras a niveles como a nivel nacional, Congreso, Consejo Nacional y Junta Directiva. A nivel provincial, Asamblea Provincial, Consejo Provincial y Junta Directiva Provincial. Y nivel municipal, Asamblea Municipal y Junta Directiva Municipal. Ahora, cada órgano tiene sus funciones y facultades para desarrollar sus derechos y obligaciones establecidos en sus estatutos. Y que además las rigen diferentes normas, como son la Convención de los Derechos de las Personas con Situación de Discapacidad del 2006, la Constitución de la República del 2019, el Código de la Familia del 2022 y el Acuerdo 9040 del Consejo de Ministros de marzo de 2021, entre otras. El órgano de relaciones que nos atienden es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia, contando además otros órganos y organismos e instituciones para realizar sus funciones sociales y laborales en los diferentes niveles estructurales. La ANSOT trabaja por la eliminación de las barreras en la comunicación social que impiden o limitan la vida normal del deficiente auditivo, además de contribuir con acciones educativas sobre la familia encaminadas a lograr una influencia positiva en su preparación para la vida. También promueve campañas para la detección precoz de las discapacidades, el abuso de los medicamentos autóxicos, el uso y cuidado de las prótesis auditivas y otras que promueven educación para la salud. A nivel provincial nos reunimos los diferentes organismos, en este caso con la comisión del Acuerdo 9040, que son los organismos, que son 17 organismos, incluyendo nuestras asociaciones, que son los que nos atienden para la atención a los asociados. Despachamos con los diferentes organismos y en ese despacho, mediante el gobierno, el partido y la dirección de trabajo, colegiamos lo que queremos realizar para nuestros asociados, o sea, para la atención social y laboral de nuestros asociados. Cada municipio tiene una junta directiva que es el encargado de realizar las reuniones y de ahí tener colegial lo que se va a hacer mensualmente en el municipio en cuanto al trabajo con nuestros asociados, ya sea en las actividades, ya sea en los despachos con los diferentes organismos, colegiar con los organismos para que nos atiendan, ya sea los organismos que más inciden con nosotros, o sea que tenemos más estrecha relación. Los organismos es cultura, deporte, salud, transporte, comunicación, el gobierno, la dirección de trabajo, el INDER, otros que también tienen extranjeros, pero esos son los que nos relacionamos más y los que nos dan atención más a nuestros asociados. Facilitar una educación bilingüe de la comunidad sorda a partir de los términos educativos actuales, así como coordinar el apoyo de los medios masivos de difusión, particularmente la televisión y la prensa escrita, son otros de los objetivos que se plantea la Asociación Nacional de Sordos de Cuba. Uno de los patrimonios que nosotros lanzó es la manera de comunicarnos. Esa comunicación es mediante la lengua de señas. Esa es una de las bases fundamentales de la comunicación de nuestra asociación. Entonces, a partir de esta comunicación que tenemos
con nuestros asociados por la lengua de señas, realizamos las actividades en cuanto a, por ejemplo, festivales de lengua de señas, nos comunicamos con ellos, ahí aprovechamos y debatimos diferentes temas de capacitación para el aprendizaje y el nivel cultural que tiene de cada uno de los miembros, su aprendizaje y elevar el nivel cultural. En las peñas de lengua de señas también participamos con ellos, nos relacionamos mucho para la relación, bueno, y la capacitación y el aprendizaje que debe tener el asociado, ya dije anteriormente, de las peñas, en los festivales, en las actividades deportivas, recreativas, en los encuentros que hacemos en caminata, hacemos actividades, por ejemplo, deportivas en diferentes modalidades, en atletismo y demás. En Cuba se dispone de centros docentes para la educación del sordo y de docentes capacitados en la lengua de señas cubana. Ellos están integrados en las escuelas de enseñanza general, secundaria básica, preuniversitarios, así como escuelas técnicas y profesionales, incluyendo las de instructores de arte y las de artes plásticas. Anualmente se organizan festivales culturales y eventos deportivos de carácter nacional e internacional. Nuestra asociación tiene una comisión científica representada por un presidente de la comisión científica que es liderada por un profesor de la universidad, y que en esa comisión científica lo hacemos generalmente cada 2 o 3 años, un evento científico donde algunos organismos presentan trabajo de investigación para la ayuda, la atención a las personas con discapacidad, como por ejemplo educación, cultura, el INDER, salud, vivienda. Esa comisión, a raíz de estos trabajos, se aprueban y se ponen en práctica a nuestros asociados. Dar solución a la problemática laboral, teniendo en cuenta las oportunidades del programa de empleo para personas discapacitadas, es punto prioritario de la ANSO. Los miembros que no tienen empleo y que están en edad laboral, siempre se hace un despacho con la Dirección de Trabajo y se le oferta esos empleos diferentes empleos, según el empleo, para que ellos se incluyan en la vida social y en la vida laboral. Bueno, tenemos también hacemos más interacción, es lo que me quiere con el INDER, cuando realizan las actividades deportivas, cuando se acercan las actividades, por ejemplo, por el Día del Discapacitado, el Día Internacional de las Personas Sordas. Es uno de los organismos que más se relaciona con nuestras asociaciones. En el caso de Lanzó fluye así. El organismo de cultura, que no tenemos muchos talentos artísticos porque lo hemos perdido, porque bueno, ya la mayoría ya son mayores de edad, ya no, pero sí tenemos grupos culturales que la Casa de la Cultura trabajan con los asociados de nuestra asociación, los miembros de nuestra asociación. La Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, conocida por ACLIFIN, es otra de las asociaciones sin fines de lucro que incorpora en sus filas a personas discapacitadas. La misma se funda el 14 de marzo de 1980 y está reconocida oficialmente como Asociación por el Ministerio de Justicia de la República de Cuba. La ACLIFIN tiene como misión la de reagrupar, organizar y orientar a las personas discapacitadas de su radio de acción para incorporarlas a una vida socialmente útil. Durante estos más de 40 años que hemos llevado, tiene como función fundamental representar a las personas en situación de discapacidad física motora en todo el país, y para ello se han creado un sistema de organizaciones desde la base, desde los consejos populares, a los que estamos incluidos casi todos, y hasta los niveles municipal, nivel provincial, nivel nacional, que es la estructura, la fortaleza que tenemos en nuestra asociación. Una vez que tenemos identificadas a las personas con discapacidad física motora que están en los territorios, bueno, empezamos a trabajar con ellos.
Después, como otro de los objetivos fundamentales que persigue la asociación, estaría poder llevar a la persona en una situación de discapacidad a esa inclusión, a esa inserción realmente efectiva que necesitan a todo tipo de personas, no solamente la persona que tiene una discapacidad, sino aquella persona que en un momento determinado se encuentre excluido o se encuentre vulnerable. Entre los varios objetivos de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, destaca el de lograr en sus asociados el pleno acceso al trabajo, al estudio, al deporte, así como a las actividades culturales y recreativas, además de coadyuvar a la eliminación de las barreras arquitectónicas o de cualquier otra índole existentes en nuestra sociedad. Para ello desarrollamos un cúmulo de programas de trabajo encabezados por el programa de funcionamiento orgánico, que ya les estuve explicando recientemente en qué consiste, que es el tema de nuestra fortaleza, que son los cuadros directivos que tenemos a nivel nacional y a nivel de provincia, que en estos momentos tenemos 35 miembros a nivel provincial que conforman el Consejo de Dirección, y tenemos 130 miembros que tienen la Asamblea General de Asociados, que es el órgano fundamental que tiene en estos momentos la asociación en la provincia. Actualmente la CLIFIN representa ante el gobierno cubano y organizaciones nacionales y extranjeras a más de 74.000 asociados, cifra que se incrementa a pesar de los esfuerzos que se realizan para prevenir las discapacidades en el país. Muchas veces cuando hablamos de inclusión efectiva, la gran mayoría de las personas se ubica en lo que más se ha mostrado a nivel de las redes sociales. Estamos hablando del deporte, estamos hablando de la cultura o estamos hablando del empleo. A ver, incluir a una persona en la sociedad para nosotros también se corresponde con que la persona que aún siendo una mujer, por ejemplo, ama de casa, pueda hacer dentro de su hogar todo lo que hace una persona que no tiene una discapacidad, adecuada a sus condiciones, que es el otro elemento que nosotros también trabajamos con fortaleza, adecuada a sus características, adecuada a sus condiciones, y muy fundamental, con el apoyo de la familia y los factores de la comunidad, más la comunidad como tal, donde se desenvuelve esta persona en situación de discapacidad. Entonces, hay elementos muy importantes dentro de esta inclusión, que hacía alusión ahora, que tiene que ver mucho con la inclusión social, la inclusión laboral, mejor dicho. Uno de los programas que maneja muy fuertemente la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Física Motora, que se transversaliza con la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, la Convención Internacional, de la cual Cuba es firmante a partir del 96, y que nosotros, bueno, a partir de todos estos ejes temáticos que lleva la Convención, también trabajamos transversalmente con ellos y trazamos programas que se ven a largo plazo y a mediano y a corto plazo a través de los planes operativos que nosotros desarrollamos, en los que incluimos actividades muy específicas con los asociados para lograr quizás visualizar de cierta manera lo que es capaz de hacer la persona en situación de discapacidad. Los directivos de la asociación son personas con discapacidad físico-motora que son electos para un periodo de 5 años mediante voto directo y secreto en una asamblea donde están representados todos los asociados del país. Hemos ido logrando a través de estos años cambiar la mentalidad, que es lo más difícil que puede tener cualquier sociedad, y es cambiar la mentalidad en torno a cómo se ve la discapacidad. En un momento determinado lo veíamos como un fenómeno. Hoy realmente no se constituye un fenómeno la discapacidad, constituye una condición que tiene el ser humano en la cual tenemos que trabajar todos para lograr que esa persona realmente logre expresar o llevar a cabo toda la potencialidad que tiene, potencialidad física o potencialidad mental, que también son las cosas. Y aún, porque decía, hablamos de las asociaciones, y yo decía, he dicho muchas veces que cuando nosotros hablamos de la discapacidad, no se habla de discapacidad física, no se habla de la discapacidad visual, no se habla de la física, no se habla de la discapacidad intelectual, que recientemente se está constituyendo la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual en Cuba. Se habla de discapacidad en torno general, y siempre hemos logrado una sinergia de trabajo, las asociaciones, en función de lograr eso, que se vea, que el asociado vea, no tanto la sociedad, sino que el asociado se sienta realmente que es útil a la sociedad, que es útil para sí mismo y es útil para su familia. Para nosotros eso es inclusión. Cuando usted se siente que realmente usted tiene la posibilidad de llegar al lugar, de usar el lugar, de que también lo usen a usted, eso es inclusión social. Y que me tengan en cuenta no solamente para el empleo, no solamente para el estudio, sino que me tengan en cuenta inclusive para las rendiciones de cuentas, que es, porque la persona con discapacidad, ¿por qué no?, también es un ciudadano cubano
y tenemos que verlo como tal. La asociación financia sus operaciones administrativas y sociales mediante las cuotas que abonan sus asociados, una subvención que aporta el gobierno cubano y donativos provenientes de entidades nacionales e internacionales. Manejamos en estos momentos 7 programas fundamentales en la asociación. Programa de salud, que es el programa que a través de la industria básica, a través de INCOME, a través de salud, trabajamos el tema de cómo mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados, a través de la rehabilitación también, que entra dentro de este programa. Junto con ello vamos trabajando cómo lograr que realmente esa persona primero se rehabilite cuando la discapacidad es adquirida, cuando es una discapacidad que es congénita, trabajar con esa persona para lograr que tenga un mayor funcionamiento de su organismo y pueda desarrollarse en un futuro, y hasta lograr, por ejemplo, lo que llamamos nosotros la ayuda para la movilidad, que es la silla de ruedas, que es el bastón del ciego, el bastón de la persona con discapacidad visual, como el aparatico de audio que usan las personas con discapacidad auditiva, que son cuestiones que nosotros, bueno, desgraciadamente Cuba no cuenta con una infraestructura económica que nos permita contar con esos medios de primera generación, pero con lo que tenemos trabajamos y hasta ahora hemos logrado muchísimo. Todo el que ve la televisión, el que ha seguido por ejemplo el deporte, ve que en otros países existen, los compañeros de atletismo por ejemplo tienen unas piernas que son como unos arcos que son de primer mundo, que cuestan caro y han tenido resultados, pero los nuestros, Granma por ejemplo, tiene la muestra de Leonardo, varias veces campeón mundial, olímpico, paralímpico, panamericano. ¿Y con qué se desarrolló? Con lo poco que tenemos, con la naturaleza. Está el ejemplo claro de Lorenzo Pérez Calorna, nuestro nadador, el mejor nadador que ha tenido Cuba, tanto de personas con discapacidad como con personas que no tienen una discapacidad. ¿Y dónde empezó a entrenar? En la playa de Niguero. O sea, ¿qué es lograr con lo poquito que tenemos? Eso, mostrar que tenemos la potencialidad para engrandecernos, primero con nosotros mismos y después orgullecer al colectivo al cual nosotros nos desempleamos, a esa comunidad. No es que nos vea porque yo tengo una discapacidad y logré algo, no, eso no es la muestra de lo que nosotros logramos, no te fijes en mi discapacidad, fíjate en las potencialidades que tengo y veme como igual, créame las condiciones mínimas necesarias para que yo pueda también desarrollarme. Esos son los elementos fundamentales que maneja la asociación. La Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores mantiene relaciones de amistad con un considerable número de organizaciones de personas discapacitadas alrededor de todo el mundo, también con organizaciones no gubernamentales, religiosas y con personas naturales, discapacitadas o no, que se interesan en la defensa de los derechos de las personas que viven limitadas por alguna discapacidad. Nuestro comandante en jefe siempre nos inculcó el que Cuba tenía que ser un país de ciencia, de hombres de ciencia, y nosotros como cubanos al fin también tenemos que lograr eso, incorporarnos en la ciencia, incorporarnos a todos los sectores educacionales que hay, a través de la educación especial, la educación ordinaria, secundaria, primaria, técnica profesional, universidad. Yo recuerdo que en una ocasión nosotros contamos con 4 o 5 profesionales en la asociación. Hoy contamos con 437 estudiantes en la universidad a nivel nacional y ha ido creciendo el número, cada año sigue creciendo el número porque bueno, hemos ido logrando también que la persona con discapacidad se sienta con condición de lograr ser un gran profesional, que lo ha mostrado después que se ha graduado, ya en el plano profesional, y que también todos los entes que nos ayudan y trabajan junto con nosotros han ido cambiando la mentalidad de lo que también se puede lograr. Y entonces, por esa misma arista estamos hablando también del deporte y la recreación, que ya hice alusión a 2 grandes figuras que tenemos en la provincia de Granma, Lorenzo y Leonardo, pero también no podemos descartar a la mujer, con Lady Rodríguez, exponente muy importante de la mujer femenina y la mujer bayamesa, que siempre ha tenido un temple desde la historia. De muy reciente creación en la mayor de las Antillas, encontramos a la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual. Ella, la más joven de todas, tiene como objetivo representar los derechos de las personas en esta condición,
apoyar, orientar y capacitar a las familias, trabajando de conjunto con las instituciones existentes en el país. La asociación fue creada oficialmente el 8 de junio de 2023 en la ciudad de La Habana. En la Asamblea Constitutiva se aprobaron los estatutos, las siglas y el logotipo que identifica a la asociación. Allí eligieron a la Junta Directiva y su Comité Ejecutivo, pero sobre todo festejaron el logro de contar con un espacio de unidad para estas personas, sus representantes legales y sus apoyos. En Cuba hay alrededor de 133,000 personas que viven con esa condición. Es la mayor situación de discapacidad en el país. Sin embargo, no existía una agrupación que representara sus intereses. Esa fue la motivación principal para que en 2013 un grupo de madres integradas al proyecto Despertar de Cáritas Habana comenzara a trabajar para crear una asociación que contara con todo el reconocimiento, contribuyera a promover el desarrollo inclusivo y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este sector de la población. Esos son los objetivos aprobados por la Asamblea de la ABDI, que además trabajará para aportar a la creación e implementación de instrumentos y mecanismos que incluyan el diseño de políticas públicas, programas y proyectos para sus integrantes. Otros fines son la rehabilitación comunitaria, de manera que las personas en situación de discapacidad intelectual puedan adquirir autonomía e independencia. Se propuso además impulsar su acceso al empleo y a las nuevas tecnologías, así como la creación de centros ocupacionales municipales para que puedan seguir incorporados a la vida social al término de sus estudios. La nación caribeña tenía hasta la fecha 3 agrupaciones donde se reunían las personas con discapacidad: la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, la Asociación Nacional de Sordos de Cuba y la Asociación Nacional de Ciegos, por lo que se necesitaba un espacio para aglutinar a las personas en situación de discapacidad intelectual, sus representantes legales y sus apoyos. La ACDI apareció para llenar ese espacio. Mucho queda aún por hacer para alcanzar la igualdad y la felicidad de las personas con discapacidades. Pero seguramente la conjugación de la buena voluntad de la sociedad con los avances de la ciencia y la tecnología hará que en los años venideros las brechas, barreras y limitaciones se reduzcan y estrechen, dando paso a un universo infinito de oportunidades para todos por igual.